Uy, me pilláis haciendo publicidad de mi último libro. Venga, timbre. Y yo, espérate. Timbre y empezamos. Bueno, vamos a ver la novela desde los años 70 hasta hoy. Hasta hoy quiere decir hasta la actualidad, no hasta hoy, 26 de marzo. La novela en la actualidad se caracteriza porque es un panorama en el que vamos a encontrar muchas tendencias y también muchas generaciones. Sin embargo, dentro de toda esa variedad, nosotros nos vamos a encontrar con tres características comunes, digamos. La primera de ellas es la recuperación de la intriga. Se deja atrás el experimentalismo que ha caracterizado a estas épocas anteriores de la novela y se busca un tipo de escritura mucho más sencilla que atraiga a mayor público a comprarla, que atraiga a mayor número de lectores posible. ¡Cállese y coja mi dinero! También son novelas en las que la mayoría de ellas se afronta cierta reflexión sobre la crisis del individuo. Porque tened en cuenta que con la llegada de la libertad, a raíz también de la llegada de la democracia, pues se elimina la censura y es mucho más fácil ahondar con profundidad en temas relacionados con la crítica social, la crítica a los valores humanos, etc. Los individuos, por tanto, que se presentan en estas novelas van a estar en perpetua crisis. Y por último, la novela se convierte en un bien de consumo, en un objeto de consumo masivo. Por eso hay tantos certámenes literarios, por eso hay tantos premios literarios, por eso hay tantos autores que hoy día son bestsellers, yo no, desde luego. En definitiva, se ha querido convertir al libro en un bien de consumo masivo, en un negocio que genere mucho dinero. ¡Cállese y coja mi dinero! Son varias las generaciones de novelistas desde los años 70 hasta hoy. En primer lugar, encontramos la generación del 36. Son autores que inician su carrera en la primera posguerra, que se mantienen activos hasta mediados de los 90 y nos dejan en torno al año 2000, como Delibes, Cela, Torrente Ballester, José Luis San Pedro, etc. La generación del 50 está formada por los niños de la guerra. Son autores plenamente consolidados cuando llega la democracia, como Juan Benet, Juan Marsé, Goytisolo, Martín Gaite, Ana María Matute, Sánchez Ferlosio, Manuel Vázquez Montalbán. La generación del 68 son autores que empiezan a despuntar en los primeros años de la democracia y en la actualidad cuentan con el reconocimiento de los premios literarios más importantes del país, como el Nadal, el Planeta, el Nacional de Literatura, etc. Encontramos aquí a Eduardo Mendoza, a Julio Llamazares, a Luis Landero, a Millás, a Pérez Reverte. Mujeres, pues Soledad Puertolas, Almudena Grande, Rosa Montero, etc. Después tenemos la generación del 75, son autores que se hacen adultos al mismo tiempo que se consolidaba la democracia en España, como Juan Manuel de Prada, como Manuel Rivas, como Benjamín Prado, que os lo recomiendo, me encanta, como Carlos Ruiz Zafón, como Belén Gopegui, etc. Por último, la generación del afterpop, también conocida como la generación nocilla, ahora sin aceite de palma. Nacen entre 1965 y 1975 y desarrollan su obra sobre todo en el nuevo siglo. Pues qué os digo yo, Lorenzo Silva, Juan Bonilla, Isaac Rosa, Lolita Bosch, etc. Vamos a ver ahora los rasgos generales de todo este panorama novelístico desde los años 70 hasta la actualidad. En primer lugar, vamos a destacar la recuperación de la intriga. Como hemos dicho, va desapareciendo poco a poco el experimentalismo y se recupera el arte de contar historias con personajes muy sólidos porque es algo que atrae mucho al público de la actualidad. El individualismo está muy presente también en estas novelas porque las obras tratan directamente la desorientación del individuo moderno, hablan también de su inseguridad, es decir, hay un gran papel tanto de la memoria como del recuerdo en la construcción de la historia y se rompen los límites entre la realidad y la ficción. La novela ya hemos dicho que es un bien de consumo, hay muchos certámenes y premios literarios, se venden libros ya no solo en las librerías, sino también en Amazon, en las grandes superficies, etc. Todo esto provoca que haya una gran diversidad de tendencias y eso provoca que haya muchos subgéneros. Por eso hablaremos de una novela policíaca, realista, de la memoria, etcétera, etcétera. Esa diversidad crea que haya un eclecticismo, que para el que no lo sepa significa una mezcla, tanto de géneros como de rasgos. Y por último, esa mezcla provoca que haya también varias generaciones publicando libros al mismo tiempo. Hay dos autores fundamentales de esta tendencia que destacan, que van a ser Eduardo Mendoza y Manuel Vázquez Montalbán. De Eduardo Mendoza, que tiene una obra inmensa,
Podemos comentar, por ejemplo, La verdad sobre el caso Savolta, que es una novela situada en la Barcelona a partir de los años 70, en la que se narra una trama policíaca a través de unos asesinatos que ocurren relacionados con la familia Savolta, que es una familia que se enriqueció con el negocio de las armas después de la Primera Guerra Mundial. Es una novela muy recomendable. Yo de Eduardo Mendoza tengo aquí el último trayecto de Horacio II, que aunque no pertenece a este tipo de corriente, porque esto es una novela futurista, como veis por mi peregrinismo estoy leyendo, recordad el reto del lectura virus, pero ya os digo, esto es una novela futurista que no entra en esta tendencia, pero simplemente os quería enseñar los libros que tuviera de cada autor. Y de Manuel Vázquez Montalbán vamos a destacar la serie que tiene sobre uno de los detectives más famosos de la historia de este tipo de novelas policíacas en España, que es Pepe Carballo, que es un antiguo agente de la CIA que le sirve a Vázquez Montalbán para, a través de sus relatos policíacos, pues va haciendo una descripción en la que obviamente hay implícita una crítica de la España de los primeros años de la democracia. También podéis hablar dentro de esta corriente de Antonio Muñoz Molina y de su obra Plenilunio. Yo de Muñoz Molina tengo aquí en casa el Beatus Giles, que trata también, es una novela así de cierta intriga y suspense sobre la investigación de un alumno de doctorado relacionado con las revueltas sindicales de los años 70 y tal, sobre un poeta que se llamaba Jacinto Solana, un poeta republicano, y en fin, toda una trama de misterio, de asesinato a raíz de esta investigación. La verdad es que está también bastante bien. Lo único es que desde mi punto de vista la prosa de Muñoz Molina es un poco complicada de leer, pero la verdad es que escribe muy bien y muy bonito. Y vais a enriquecer mucho vuestro vocabulario leyendo a Muñoz Molina. Tenemos también a Alicia G. Bartlett con la serie Petra Delicado, que es la detective más famosa también de las sagas policíacas españolas. Si destaca Pepe Carballo, ¿no?, como detective masculino, pues Petra Delicado lo hace como femenino. Guillermo Martínez con Los crímenes de Alicia, que quizá os sonará también de la tele, o Dolores Redondo con El guardián invisible, que seguramente también os sonará, porque os vais a encontrar con que muchas de estas novelas que vamos a ver en el panorama de la actualidad han sido llevadas al cine o han sido llevadas a la televisión en formato series. Las características más destacadas de la novela de intriga y suspense, pues como no podía ser de otra manera, la intriga criminal. Se plantea una intriga criminal con asesinatos y con violencia, donde va a destacar la figura del investigador, que es un individuo complejo y en perpetua crisis psicológica o de identidad. Estas novelas están narradas desde varios puntos de vista, es frecuente el uso de la primera persona, pero también de otros puntos de vista, e incluyen una moral ambigua en la que vamos a ver que se diluyen las fronteras entre el bien y el mal. Bueno, la novela poemática combina obviamente una narración en prosa con una expresión sutil, fina, delicada y pausada de los sentimientos. Es decir, es una prosa extremadamente lírica. Podéis hablar dentro de esta tendencia de autores como Juan Benet, con su obra súper conocida Saúl ante Samuel. Podéis hablar de Juan Goytisolo con Macabeth, o de Caballero Bonal con Toda la noche oyeron pasar pájaros. Sin embargo, si hay un autor que podemos destacar de manera especial, quizás sea Julio Llamazares, con su obra La lluvia amarilla, que es un monólogo muy bonito, monólogo porque son las reflexiones del último habitante ya anciano de un pueblo de los Pirineos. Entonces el pobre, como no hablase solo, no tenía con quién hablar. Y ya os digo, la recomiendo porque es una obra muy bonita, pausada, muy poemática, una prosa muy lírica. La lluvia amarilla. ¿Cuáles son las características más importantes de la novela poemática? Pues en primer lugar esa recreación lírica, partiendo de una base narrativa, los espacios, los tiempos y los objetos están recreados como si de lírica se tratase. Es muy importante tanto la psicología como la memoria, porque se penetra psicológicamente en los personajes y la memoria es la salvación ante el paso del tiempo que tiene el ser humano. Teniendo en cuenta esta importancia de la psicología y de la memoria, como no, van a ser obras con un gran subjetivismo. Vamos a encontrar narrador en primera persona, monólogo interior, simbolismo y por último, ya sabéis que el ritmo de la poesía no es el ritmo de la prosa, así que como estas novelas, el apellido poemática hace referencia a esa carga de prosa lírica que tienen, pues su ritmo va a ser más lento. La novela histórica es el género que en la actualidad tiene mayor éxito editorial. ¡Cállese y coja mi dinero! Son novelas que centran sus tramas en épocas del pasado, de la historia de la humanidad, como puede ser Roma, como puede ser la Edad Media, como puede ser el Siglo de Oro, la Guerra Civil. Es decir, son obras que combinan una base histórica con ficción.
y que además es bueno leerlas en clave de presente, es decir, buscar en los comportamientos humanos de estos personajes que supuestamente son tramas situadas en la antigüedad, buscar en esos comportamientos antiguos la base o la justificación de muchos de los comportamientos actuales de la humanidad. De todas las épocas, quizá es la Guerra Civil la época de la que hay un mayor número de novelas. Tenemos, por ejemplo, la súper conocida Soldados de Salamina, Luna de Lobos, o la más reciente, que seguramente os sonará, La Voz Dormida. En su mayoría son novelas que intentan dar voz a aquellos silenciados, ¿no?, injustamente por la guerra, al bando de los perdedores. También en otras épocas, pues novelones, por ejemplo tenemos El hereje de Delibes, situado en el siglo XVI, o en el siglo XVII, como no, El capitán a la triste, de Arturo Pérez Reverte. Yo de Pérez Reverte aquí en casa solo tengo un libro, el resto no los tengo aquí. Tengo Perros e hijos de perra, que no corresponde a esta etapa que estamos estudiando. Esto es una selección, una recopilación de relatos que han aparecido en prensa de Pérez Reverte. Pero os recomiendo muchísimo leer a Pérez Reverte. Perfecto. En la época de la Revolución Industrial tenemos, por ejemplo, también la súper conocida saga de La sombra del viento. Y también, por último, podemos destacar que seguro que os suena El tiempo entre costuras de María Dueñas, una novela que combina así el corte histórico con el romanticismo. ¿Cuáles son los rasgos principales de la novela histórica? Bueno, pues como no, una recreación histórica del pasado, para la que es fundamental una gran labor de documentación previa. No solo se trata de escribir, también se trata de documentarte y de informarte acerca de esa época sobre la que vas a desarrollar una trama novelesca, y también son novelas en las que vamos a encontrar una revisión crítica de la historia. Ya habéis visto que se critican determinados comportamientos, determinadas costumbres humanas que explican en cierto punto cómo hemos llevado al estado actual de historia de la humanidad. Este tipo de novela está creada a partir de circunstancias reales o vivencias personales de los propios autores. Son novelas existenciales donde los protagonistas luchan por librarse de ese sentimiento de soledad que los ahoga, por hallar su identidad perdida o por encontrar su lugar en el mundo. Si hay alguien que destaca en este tipo de novelística y que tendréis que tener bastante tiempo para leer, es Andrés Trapiello, como para tener frenillo, quien ha publicado más de 20 tomos de su diario, que se titula El Salón de los Pasos Perdidos. El último de los tomos, que se titula Diligencia, se publicó en 2019. Tiene ganas de escribir, Andresito. ¿Y esa es la única obra dentro de este tipo de novela? No. Tenemos una que a los alumnos de bachillerato seguramente os sonará mucho, El cuarto de atrás. Como rasgos fundamentales de la novela de memoria, pues vamos a ver que son obras en las que se mezcla la autobiografía y la ficción. También se van a mezclar distintos tipos de obras. Vamos a encontrar, por un lado, libros de diarios y por otro lado, las memorias. Y todo esto se va a combinar con otros géneros. También cabe destacar que los personajes fundamentales que vamos a encontrar en estas novelas van a ser los personajes más vulnerables: niños, ancianos, personas con alguna debilidad u obsesión psicológica, y siempre desde una tarea de introspección psicológica que nos va a permitir conocer mejor a estos personajes. Este tipo de novela se caracteriza porque es de corte costumbrista. Se narran las costumbres y la idiosincrasia de un pueblo concreto o de una zona concreta de la geografía. Y además está ambientada en momentos de la historia reciente de España o de la vida del autor. Son, en definitiva, novelas de compromiso en el que vamos a ver un cuestionamiento de las conductas humanas y también de los modelos humanos. Es decir, son novelas que tienen un carácter crítico que salta a la vista y también muy cercano a la realidad del lector. Es un tipo de novela que también se ha dado en llamar novela neorrealista. ¿De quién podéis hablar en el examen de selectividad de esta tendencia? Pues, por ejemplo, de Rafael Chirves, que escribió Crematorio, que es una pedazo de serie que se estrenó en Canal Plus en 2007, igual de buena que el libro. De Fernando Aramburu, que fue uno de los libros más exitosos del año pasado, con Patria, aquí lo tenemos, un tochaco, sobre las heridas del terrorismo etarra en la sociedad del País Vasco, un novelón. Podéis hablar también de Rosa Montero, que os sonará aparte de sus maravillosas novelas, de los artículos periodísticos que suelen caer bastante en selectividad. La hija del caníbal, por ejemplo, aunque yo tengo aquí en casa Lágrimas en la lluvia. Es un relato futurista, no entraría dentro de esta corriente, pero os recomiendo leer mucho a Rosa Montero. Y como no, Almudenas Grandes, otra de las grandes escritoras españolas de la actualidad, que también suele salir mucho en la pregunta de selectividad del texto periodístico, y que dentro de esta tendencia pues vamos a destacar su título, Inés y la alegría.
Pues este tipo de novelas, la verdad es que junto con la histórica es de mis novelas favoritas. Son obras que se alejan del costumbrismo, que se alejan del realismo imperantes y en las que prima la reflexión de los protagonistas sobre determinadas circunstancias de su vida. Es decir, la reflexión sobre aspectos como la verdad, la felicidad en el matrimonio, el amor, el desamor, qué somos, de dónde venimos. Todo eso está por encima de la narración. Podéis hablar para el examen en esta tendencia de Javier Marías y su conocida trilogía Tu rostro mañana, y también del que es mi autor favorito, Juan José Millás. Estoy in love con Juan José Millás, que en una especie de realismo mágico amplía los límites de la realidad haciendo que lo fantástico forme parte de ella. Millás, os vais a dar cuenta de que presenta personajes en sus novelas en perpetua crisis de identidad, que luchan contra la soledad, contra la culpa, contra el desamor o incluso contra el pasado. Yo de Millás tengo un montón de libros, aunque no los tengo todos aquí en casa, pero tengo por ejemplo Mi verdadera historia, que es súper chulo, que es un retrato de la adolescencia. Papel mojado, que como veis tiene más años que Catapum y que a través de una trama policíaca desarrolla esa reflexión sobre lo que somos y lo que queremos ser, sobre el ser y el no ser. El desorden de tu nombre, donde hay mucha presencia del psicoanálisis, y es un hombre que se enamora de una mujer casada y a partir de ahí va montando toda la trama. O La vida a ratos, que es lo último que ha publicado, que la tengo firmada del año pasado en la Feria del Libro de Tomares. Soy un groupie de Millás y es una especie de diario de la vejez. Como Millás está ya mayorcito, pues se considera ya un anciano y ha escrito un diario de lo que él va viviendo de su llamada ancianidad, porque yo la verdad es que creo que está muy lúcido y que le quedan muchos años por escribir. Esta novela es un poco, vamos a decir, rayante, ¿vale? Porque es un tipo de género que no se da puramente, sino mezclado con otros. Es un tipo de novela en la que no solo se cuenta una historia, sino también cómo se va contando. Es decir, son novelas en las que hay varios niveles narrativos que se superponen unos encima de otros. Novelas que os cuesta bastante trabajo entender. Como, por ejemplo, El cuarto de atrás. También es una metanovela. Este tipo de novela es heredera del cómic y desarrolla una historia extensa y compleja con técnicas narrativas propias, como hemos dicho, del cómic. Están chulísimas las novelas gráficas, además son elementos casi de colección de lo bonitas que son. Yo os recomiendo que si queréis empezar a leer pero os echan para atrás las novelas por su extensión o porque le tengáis cierto miedo que no tiene ninguna base, ese tipo de miedo, que empecéis leyendo novelas gráficas y a partir de ahí os enganchéis a la lectura. Podemos hablar dentro de este género de Paco Rocas y su obra Los surcos del azar, sobre la 9ª Compañía de la Francia Libre, que fue una tropa de soldados voluntarios republicanos que fueron a luchar a Francia contra el nazismo durante la Guerra Civil. Como no, Antonio Altarriba y Kim, el dibujante, que publicaron El arte de volar. Esta novela narra la vida del padre del propio autor, de Altarriba, quien con 90 años se suicidó en la residencia en la que estaba. Podéis hablar también de Alfonso Zapico, que publicó Dublinés, sobre la vida de James Joyce, que vivió el Ulises, que me lo he intentado leer 3 veces y las 3 veces lo he tenido que dejar. Ulises 3, Pablo 0. Y por último, que también tengo aquí en casa, una novela gráfica de Raico Pulido que se titula Nela, que como bien dice aquí es una adaptación gráfica de la novela Marianela de Benito Pérez Galdós. Y aquí podéis verlo en detalle, son chulísimas. No es un cómic, es una novela gráfica, es una narración extensa que utiliza las técnicas del cómic y una joya. Esto no lo tengo simplemente metido en la estantería, esto lo tengo así para que se vea porque la verdad es que es chulísimo. Y poco más, este es el temario oficial. No me gustaría acabar sin destacar a 2 autores actuales que a mí me gustan bastante. El primero de ellos es Antonio Orejudo, que además de tener unos artículos buenísimos sobre historia de la literatura, publicó Historias en tren, que se ha llevado al cine, si mal no recuerdo. Y por último, la gran promesa de la literatura española, que es este chaval, que se llama Pablo Po. Y nada, chicos, lo dejamos por hoy. Tema de la novela terminado. El próximo, la poesía desde los 70 hasta la actualidad, y con ella terminaríamos el repaso a todos los temas de literatura y selectividad. Mucha suerte, ánimo, a estudiar y nos vemos en el próximo vídeo.